Empezamos. Empezamos. Hay dos sesiones que hoy comienza una de ellas, la primera, que yo la había titulado La perspectiva decolonial. Es que esto ya hace unos meses que entregué este programa y tenía su motivo. Entonces, luego modifiqué alguna cosa del programa que había presentado, pero este lo mantuve. Y entonces voy a explicar por qué. Porque hay un gran debate que lleva ya mucho tiempo, ¿no? Pero me interesa el más reciente, de los últimos 2 o 3 años, sobre los planteamientos que se hacen desde América Latina respecto de lo que ellos llaman eurocentrismo, colonización cultural, una serie de elementos. Entonces, tuve oportunidad de debatir en México con gente que conozco muy bien, además, que son los grandes pensadores de esta perspectiva, de este movimiento decolonial. Ellos dicen decolonial. Y bueno, y eso me hizo pensar muchísimo, porque yo también estaba en los orígenes de este planteamiento hace muchos años, muchos. Pero claro, cuando uno se extraña, sale de su habitáculo, pues ves las cosas de otra manera, ¿no? A la distancia. Entonces, de alguna manera te hace ser extranjero en todas partes y al mismo tiempo ciudadano de todas partes. O sea, yo, por ejemplo, veo muy objetivamente América Latina, muy desde afuera, pero también puedo ver desde afuera, por ejemplo, la realidad europea o española, aunque yo estoy mucho más comprometido y más inmerso, ¿no? Y eso me da una enorme ventaja. Yo, por ejemplo, que yo estoy en este país por opción, vine por casualidad, de alguna manera, y estoy por opción, y puedo explicar por qué estoy. Y podría explicar qué significa este país, desde el punto de vista histórico, cultural, político. Muchas veces me ha tocado hablar de esta cuestión, ¿no? De la política, la situación política. Del mismo modo que si yo tuviera que explicar, por ejemplo, la situación política de Argentina, y ahí me cuesta más, porque ya estoy empezando a no entender, bueno, ya me cuesta más, pero tampoco, yo creo que mis compatriotas tampoco se aclaran demasiado, ¿no? Bueno, estas cosas que yo digo son las que luego me ponen determinado tipo de notas a mi comentar. Bueno, entonces, pero para poder hacer este análisis o por lo menos presentar, porque no puedo hacer un análisis, presentar estas perspectivas de coloniales, porque no hay una sola, tengo que hacer una introducción. Si no consiguiéramos, voy a intentar que sí, terminar este tema en 2 sesiones, yo pediré a los amigos de la Popular que me habiliten otra sesión en algún momento, si no es este año, ya el año que viene, ya que este año, ya que tenemos una cierta holgura. Yo por lo menos me he dejado este curso con una cierta holgura de fechas por una cuestión también de poder atenderlo mejor. Bueno, lo primero, entonces vamos a dividir esto en lo siguiente. Por un lado, quiero yo explicar, porque esto es una cuestión ideológica. ¿Qué quiere decir ideología? Este es el primer asunto, que es a ver si lo podemos, he hecho un esquema, a ver si lo podemos, yo diría, clavar, como dicen aquí. Esto no quiere decir, esto no es la verdad, pero esto es una síntesis que yo he hecho, que por supuesto es un esquema y que puedo ampliar. La segunda cuestión, antes de presentar las perspectivas decoloniales, yo quiero presentar la perspectiva colonial. Y para eso está este librito, que es muy breve, que por cierto tengo 2 o 3 si alguien los quiere, porque están online. Están online, pero que alguien quiera en papel, pues lo mejor del libro es la portada, que es muy bonita. Es el frontispicio de la biblioteca de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Las fotos siempre que veis en mis cosas las he sacado yo, porque me gusta, soy un poco fotógrafo, no tanto como Marisa, pero soy un poco fotógrafo. Bueno, primero, vamos al esquema, ¿eh? Voy a ser muy esquemático porque si no lo soy, si no pongo un esquema, nos vamos a ir por las ramas. La primera vez que se utiliza el término ideología es precisamente per Destus de Tracy, que es un lingüista y un filósofo de la Ilustración. Es una persona clave, por ejemplo, cuando yo explicaba filosofía del lenguaje en la UNED, pues empezábamos de alguna manera por ahí. Y para Destus de Tracy sería teoría de la formación de las ideas. La ideología sería cómo se forman las ideas. Es una cuestión nociológica y lingüística, pero de ahí está el término, por eso lo pongo. Bienvenida, Mari Carmen. Después de tanto tiempo, me alegro que estés aquí. Bueno, los que realmente profundizaron en este término, un poco en la línea de lo que vamos a explicar ahora, fue Marx y Engels, ¿no? Entonces, para Marx la ideología es un tipo de conciencia falsa, un tipo especial de conciencia falsa, determinada por las relaciones sociales. Lo voy a explicar. Digamos que de alguna manera, esto lo he puesto textual, textual. A ver, yo voy a como repasar este esquema y entraré un poquito en contexto. Mientras la mayoría, por ejemplo, Lucas o Althusser, conserva su sentido original de falsa conciencia, en otros se aplica también a cualquier conjunto de creencias ligadas a una clase social, aunque se consideren verdaderas. Vamos a ver, lo que es el pensamiento, todo lo que se llama, dentro de la dialéctica hegeliana y luego también marxista, superestructura, digamos, en la cultura de la sociedad hay como dos grandes niveles, la superestructura y la infraestructura. Entonces, la superestructura surge, se fundamenta en la infraestructura. O sea que, de alguna manera, pensamos, valoramos, según esa infraestructura. ¿Qué sería la infraestructura? Pues en el caso de Marx son las relaciones de producción. En el caso de Marx, no voy a hacer un análisis marxista, estoy haciendo un análisis cronológico histórico porque luego hay cuestiones que se han adoptado desde el punto de vista general, qué sé yo, por ejemplo, sí es verdad que Marx habla de pluralía, pero de pluralía se habla en cualquier sector de la economía que no tiene por qué ser de filiación marxista, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una oportunidad, voy a dar ejemplos, es que voy a intentar dar ejemplos. De verdad que si no queda claro, me vais a preguntar, para eso tenemos una segunda parte, ¿verdad? Porque es capital, estas cosas sirven. Lo que hacemos aquí, yo si estoy aquí es porque creo que puedo brindar cuestiones que sirven, no porque las explique yo, sino que nos planteemos cuestiones cuya solución dialogada y matizada y provisoria incluso nos sirve. Nos sirve. ¿Sabéis por qué? Porque la cuestión ideológica, la ideología se filtra en nuestra propia filosofía personal, y esto tiene muchas repercusiones. Bueno, en una oportunidad me invitan, tengo una entrevista por ahí en mi canal sobre el tema del amor y una especie de entrevista a dos, vamos, sí, un diálogo a dos transmitido con personas que a veces me invitan periódicamente. Esta es una persona que tenía un programa en la radio Zaragoza, qué sé yo. Entonces me hace hablar del amor. Entonces, el amor en el fondo era lo más bonito, el amor. Y a mí esto ya... Entonces, yo, el extracto mío, que yo lo publiqué, se llama Amor y Política. ¿Por qué? Porque yo salió en la conversación, de que amamos según cómo vivimos y cómo producimos. Por ejemplo, si en nuestra sociedad el tener, Fromm tiene un librito, Ser y Tener,
El tener es más importante que el ser. Parece que la gente quiere tener cosas, tener propiedades, tener una casa, tener un coche, tener un título, tener una esposa. Todo se posee. Entonces, las relaciones de amor, muchas veces en una sociedad basada en una infraestructura donde la base es la propiedad privada, no me refiero a propiedad privada del cepillo de dientes, sino de los medios de producción, hace que las relaciones interpersonales, las de amor, las de amistad, sean relaciones de poder. Este es el asunto. Fijaos en el tema de la mujer, simplemente para, no voy a, ese tema lo tenía el feminismo, pero al final me quité porque me metía en un berenjenal. Y además, bueno, pues para eso están las mujeres también, para que no voy yo a quitarles terreno. Pues el tema de la mujer, empezar a pensar en la cuestión feminista, qué difícil a veces es lograr esa igualdad que se pretende en todos los aspectos cuando hay una cuestión ideológica que actúa casi a nivel inconsciente. Bueno. Mira, Luisa, me has hecho la pregunta. Vamos a partir de la base, la ideología no es nada bueno, no es nada bueno. Porque, y por eso que genera una conciencia falsa, decían estos pensadores del siglo XIX. Fijaos, cuando se quiere vituperar el feminismo, se dice ideología de género, dicen los contrarios. Ideología de género, ya es una cuestión ideológica, como si no es una cuestión de racional, filosófica, de justicia, de ética, no, es una cuestión ideológica. Cuando el racismo tiene una base ideológica, porque en el fondo tienes asumido que la gente que no es como tú es inferior a ti. Por ejemplo, que los que veas con determinadas características raciales, el concepto de raza está superado, pero bueno, hablamos de características raciales, color de la piel, una serie de cosas, tenemos el prejuicio de que son, un prejuicio que no somos conscientes de ello, que nos rechaza un poco. Yo una vez, hace poco, bueno, justo antes de la pandemia, por cierto, había ido a Nápoles, venía casi de Nápoles, pero no la traje yo, espero. Entonces yo fui a un hotel en un barrio, está muy cerca de la estación, y ahí los comentarios de hoteles ponen, muy peligroso, no se puede andar por la noche, mucho cuidado. Peligroso nada, simplemente que estaba lleno de inmigrantes, trabajaban en los oficios más. Y esa gente, como había inmigrantes, les daba miedo, no pasaba nada. Les daba miedo porque los inmigrantes. Ese tipo de prejuicios, bueno, no digamos nada, el prejuicio de que la mujer es mía, es una posesión, y lo que pasa en México. Lo que pasa en México, los asesinatos de mujeres sistemáticos y un mal que no se puede resolver. En América Latina, no, lo que pasa es que aquí somos pobres porque la gente es vaga, porque los latinoamericanos son vagos, porque duermen. Hay que preguntarles aquí en España, a los supermercados, a los bares, a todos estos sitios donde ya está todo en manos de latinoamericanos si son vagos o no. Otros días me ha contado un alumno que tengo yo de Venezuela, que lo han contratado en un Eroski, y dice, en este centro somos 16 latinoamericanos. Esta empresa les interesa mucho contratar latinoamericanos porque son muy trabajadores y además, por lo visto, no estoy haciendo ninguna propaganda, por lo visto están bastante contentos con salarios y a cierto trato. Cuando por motivos relacionados con la crisis se tuvieron que ir todos los ecuatorianos, así fue un drama para este país económico, tuvieron que ir, perdieron sus viviendas además porque se habían hipotecado y tal. Bueno, los prejuicios son terribles. Vamos a continuar. Yo no estoy dando una clase teórica, estoy intentando explicar el concepto de ideología. Normalmente, esta falsa conciencia, este conjunto, que me estoy tapando yo a mí mismo con las fotos, este conjunto de creencias están ligadas a una clase social. Las clases sociales,
lógicamente, porque tienen una manera de vivir, una manera de producir y una manera de consumir, tienen una determinada ideología. En la actualidad, dice el esquema, el concepto es usado también por algunos sociólogos. Bueno, Mannheim habla de ideología también, de ideología relacionada con la ciencia. Por ejemplo, hay una ideología anticiencia, el negacionismo, los antivacunas, los terraplanistas, todo esto han generado no, eso no es una filosofía, una ideología que va contra la ciencia. Estamos en una época donde hay que desprestigiar, yo no soy un conspiracionista, pero a ver, hay que desprestigiar la ciencia, hay que desprestigiar las democracias nuestras, las nuestras. ¿Perfectas? ¿Son perfectas? No son perfectas, pero hay que desprestigiar la política. Todos los políticos roban, ¿no es verdad? ¿No es verdad? ¿Que hay muchos que roban? Sí. ¿Hay unos que roban más que otros? También, según la ideología, curiosamente, porque tiene un sentido patriarcal, digamos, patrimonial, perdón, de la propiedad y de la política y de las cosas. Pero esto hace mucho daño, porque entonces vienen los salvadores. La ciencia no sirve. ¿Y por qué los reemplazamos? Por los curanderos, los gurús, los del pensamiento positivo, qué sé yo, aquello. ¿Por qué los reemplazamos? Los políticos, las democracias estas que son muy endebles y muy imperfectas, que no son, pero son más perfectas que otras, ¿eh? Que otras situaciones políticas, otras pseudo-democracias, por ejemplo, en América Latina. Esto no sirve, pues vienen los Trump, ¿eh? Vienen los Ayuso. Yo digo estas cosas, que luego a lo mejor me fichan para que venga esta gente, o sea, las Meloni, toda esta gente viene, ¿eh? Viene esta gente. Entonces, muchísimo cuidado. En la actualidad el concepto es usado también por algunos sociólogos anglosajones referidos a sistemas organizados de creencias irracionales. Este es otra componente fundamental, aceptadas por autoridad, que cumplen una función de dominio sobre los individuos. Esto es para mí una definición muy interesante. Fijaos, la ideología es un sistema de creencias. ¿Os acordáis cuando hablábamos de creencias e ideas? Y nos referíamos a nuestro Ortega y Gasset. Y Ortega decía, lo que se trata es de convertir creencias en ideas. Esto hoy en día se le llama pensamiento crítico. Claro, un ciudadano normal que se lleve por creencias es muy manipulable. Y además las creencias vienen por autoridad. Las creencias, ¿quién inyecta o introyecta esas creencias? Pues mira, muchas veces la religión, la propia escuela, los medios de comunicación, tus medios de comunicación. Si oyes ciertas radios o ciertas emisoras, pues lógicamente es lo que quieres oír y además te lo fundamenta. Entonces, las creencias son tremendas. Hombre, nosotros tenemos algunas creencias. ¿Qué quiero decir con esto? Que más o menos no podemos explicar por qué funciona un televisor o por qué funcionan o no funcionan estos aparatos. Nos damos una idea. No necesitamos tener ideas de todo. Cuando se dice idea, se dicen las ideas se pueden expresar en enunciados válidos, racionalmente hablando, y depende de las disciplinas o los contextos, han sido formuladas con unos determinados, a través de unos determinados procedimientos de demostración, de formulación, etcétera, ¿no? De todo no podemos tener, pero ¿qué hacemos si no somos científicos? ¿Qué hacemos, por ejemplo, si nosotros no somos médicos, no nos hemos formado en ciencias de la salud y nos dicen que las vacunas nos meten un chip para dominarlo? Entonces, hay gente que no, hay sanitarios que no se quieren vacunar. Sanitarios, ¿eh? U otros, ¿qué tal? Hay gente que se ha muerto, por lo menos han sido coherentes. A mí me da mucha pena por no vacunarse y eran antivacunas. Conozco antivacunas que se han muerto de COVID y otros que no. Ahora, nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues mira, es muy fácil. Estamos hablando de España, ¿eh? Porque nosotros vivimos en un país. Mira, resulta que hay un gobierno
que al fin y al cabo, según mi criterio, y no estoy hablando de ningún partido, ¿eh? Creo que menos mal que no tenemos ese, y no tenemos al de los hilillos y de plastilinas de aquel, menos del Prestige, menos mal, que al fin y al cabo hay unas políticas que cuando te equivocas, nadie sabía qué hacer con la pandemia. Al fin y al cabo, yo lo que hago es sigo las instrucciones del Ministerio de Sanidad y se acabó. Y de los médicos que para eso están y han conseguido unas oposiciones y para eso han estudiado. Yo, ¿y qué voy a hacer? Si voy a seguir las ideas de cualquier negacionista desconocido y tendencioso, pues no. Entonces, digamos, tenemos que confiar en nuestro sistema científico, cultural, educativo, sanitario, a pesar de todos los atentados que está sufriendo, pues es bastante fiable. Pues tenemos que no, es que mi hijo en el colegio lo van a adoctrinar y le van a enseñar que haga no sé qué tipo de cosas raras a los niños. No, perdona, yo confío en el sistema educativo, confío en nuestras leyes que están... Ha habido demasiadas leyes de educación en España, en Italia todavía tienen de hace muchísimos años. Cada ideología, digamos, o cada partido, mejor dicho. Bueno, seguimos. Luis Villoro, que yo me he basado en Luis Villoro, que es un pensador, es mexicano, pero es de origen español, ya se ha muerto. Para mí esta distinción es muy clara. Dice, para Marx, dice Villoro, ideología tiene sentido cuando se aplica a la religión o a la filosofía idealista alemana. O sea, Marx utiliza este término, o bien para hacer una crítica al idealismo alemán, y también para hacer una crítica a la religión. Ya sabéis que es muy importante la crítica de religión de Marx. De alguna manera se basa en Feuerbach, pero Marx, más desde el punto de vista un poco de una filosofía social muy cercana de la política. Eso es para Marx. El segundo sentido, según Villoro, dice conjunto de enunciados que presentan como un hecho o cualidad objetiva lo que es cualidad subjetiva. Lo conviertes en objetivo, lo que es no, es que resulta que no sé qué, que no sé, los alemanes son todos autoritarios y fascistas. ¿De dónde te has sacado? No, que los alemanes, que son muy rígidos y son muy cuadriculados. Eso es convertir tu experiencia o tus ocurrencias, porque las creencias son ocurrencias, la mayoría de las veces, ocurrencias. En la política está lleno de ocurrencias. Si presenciáis algún debate parlamentario del Estado o de la comunidad, ocurrencias de todo tipo. Hombre, yo no quiero ser conspiracionista, pero a veces no hay más remedio de lo que uno diga, pues, porque parece que hay discursos perversos, que están orientados a que la gente empiece a repetir todos estos bulos y estas mentiras, de las que se están repitiendo, están saliendo a la palestra ahora. Tercero, bueno, dice, este conjunto de enunciados, dice aquí, pueden formularse de varias maneras. Primero, enunciados que presentan intereses particulares de clase como intereses generales. Bueno, es que yo aquí tengo que ir. Intereses de clase que tú quieres de alguna manera. Vamos a bajar impuestos. Ah, qué bien. Qué bien, estupendo. Vamos a votar a esto porque esto va a bajar impuestos. ¿Sabrá la gente lo que implica bajar impuestos? Me imagino, yo no estaba, haber ido a las manifestaciones de los otros días, pues eso son gente que es consciente que bajar impuestos mata gente, literalmente. Mata gente. Enunciados de valor, de preferencia personal, que se presentan como enunciados de hechos. O sea, se toman los hechos como objetivos, pero es que esos hechos tú los construyes y los percibes según lo que te conviene, ¿no? Enunciados que expresan deseos o emociones personales y se presentan como descriptivas de cualidades objetivas. Nuevamente, lo que a mí me gustaría
lo presento como algo realmente objetivo, cuando el objetivo es muy poco. La ideología consiste en una forma de ocultamiento en que los intereses y preferencias propios de un grupo social se disfrazan al hacerse pasar por intereses y valores universales y se vuelven así aceptables por todos. Por ejemplo, llamamos ideología a una concepción moral que pretende imponérselos y que responde a prejuicios y preferencias limitadas a un grupo o a una época. Esto ya es lo que he estado diciendo, ¿no? Tercero, conjunto de enunciados que expresan creencias condicionadas, en último término, por las relaciones sociales de producción, lo que acabo de explicar. O sea, se piensa como se produce, ¿eh? Y luego para cómo se tergiversa. No, es que nos van a quitar todo, no hay libertad, viene el comunismo. ¿Dónde se ha dicho, dentro de la concepción marxiana, vamos a llamar, en el sentido diferencio marxista por lo político más ideológico de lo filosófico, que no tenemos derecho a lo que tenemos nosotros ahora? Lo que hay que estar muy atento a la propiedad de los medios de producción. ¿Qué son los medios de producción? Pues las fábricas, la tierra. Sí, ¿te refieres a eso? Que los medios de producción, si son el Estado, si son privados, ¿a qué te refieres? Sí, los medios de producción no pueden estar en propiedad. Por ejemplo, Manuel, tú y yo formamos una sociedad porque tenemos dinero y nos dedicamos nos apoderamos, vamos a suponer, qué sé yo, de depuradoras de agua, de fábricas. Entonces, porque cuando el medio de producción genera riqueza y consume mano de obra, cuando es tuyo, tú realmente te vas a apropiar de algo que no es tuyo y vas a pagarle a un asalariado, pero tú te vas a guardar un buen beneficio. Bueno, según Marx, es interesante, esto lo hemos visto ya en otras etapas de este seminario, el salario para Marx sería siempre injusto, porque el trabajador no produce dinero, produce objetos, el producto del trabajo donde está el ser del propio trabajador proyectado luego yo siempre digo, bueno, el salario sería injusto, pero yo prefiero, pero por más injusto que sea, que por lo menos no sea miserable, que te permita vivir. Bueno, son ejemplos. ¿Qué más? Por tratarse de estilos de pensar y creencias básicas de una época histórica, de creencias comunes al conjunto de una sociedad, o bien de creencias que corresponden a una clase o a un grupo social específico. De cualquier modo, ideológica sería cualquier creencia condicionada por las relaciones sociales. Este concepto de ideología se encuentra en la sociología del conocimiento. En este sentido, solemos hablar por lo común de ideología imperante en la Edad Media, usos del término, ideología del capitalismo, la ideología de los grupos financieros, la ideología de las clases medias, la ideología del proletariado. Claro que son ideologías. Entonces, la ideología siempre actúa de una manera, se impone de una manera casi inconsciente y de alguna manera está actuando ahí el principio de autoridad. Por ejemplo, porque no, la religión no es ideológica. Tú puedes ideologizar la religión o tu religión. La filosofía no es ideología, pero la puedes ideologizar. ¿Por qué digo esto? Porque en la perspectiva decolonial yo advertí una ideologización del problema. Y lo dije, y tuve un rifirrafe amable, pero académico, pero lo tuve, porque yo dije, bueno, pero tú estás ideologizando. ¿Y cuál es el problema de ideologizar? Que si ideologizamos, complicamos las cosas y entramos en un callejón sin salida. Entramos en un callejón sin salida. O descubrimos dónde está el problema. Eso pasa también en lo individual, pero estamos hablando de lo social y lo político. O realmente hacemos un buen diagnóstico y un buen análisis, o no tiene solución. Si nosotros pensamos que lo que pasa en México, la culpa lo tienen los españoles, no van a resolver el problema de México. ¿Por qué? Porque la culpa de lo que está pasando en México la tienen los mexicanos. Los que están sojuzgando hay 200 millones en México. La riqueza está en manos de muy poquitos. Hay una distribución de la riqueza muy desigual.
No le podemos echar la culpa a Hernán Cortés. Ya Hernán Cortés habrá hecho lo suyo. Ese es el problema. Si todo lo que viene de aquí es malo, entonces el diálogo entre culturas, la colaboración científica, el diálogo, las construcciones, digamos, filosóficas, o sea, que no, porque entonces, por supuesto, la mayoría de la gente que puede viene a hacer un posgrado en Europa, además, habría que hablar de todo eso. Pero no lo voy a hablar aquí, ya les he hablado con él. Esto por eso lo comento, ¿no? Bueno, ya está. Bueno, es importante tener en cuenta entonces, estas son unas notas que pone Villoro, yo las he hecho, esto está, me estoy inspirando en Luis Villoro como conductor, porque me parece que hace una síntesis muy buena. Al que le interesara el libro, bueno, a ver, no ¿sabes lo que hice? Lo compré en Amazon y me costó 84 céntimos. Te puedo mandar el enlace. Me costó 84 céntimos. No. El uno de Luis Villoro, es un libro de estos, bueno, uno puede comprar las obras completas de Platón en internet, en Amazon, por 80 céntimos, completas todas. No es que andar bajando, sí, se las puede comprar, yo te doy los enlaces. Es mucho mejor porque están mejor estructuradas y tienes el Kindle, lo ves muy bien. Entonces, yo compré este libro porque lo había estado leyendo y era un lío, que no me salía el libro. Me meto en Amazon 84 céntimos. O 86. No llega a 90. Bueno, ¿qué más? Dice, el término ideología no se aplica a enunciados o creencias aisladas, sino a conjuntos de enunciados o creencias. O sea, es como una filosofía, una pseudo-filosofía. No es una ideología porque tú pienses que las mujeres son infieles por naturaleza. Entonces, mejor que ni siquiera muestren la cara porque como las vean, las van a intentar. No es eso, es un conjunto de creencias que forman una ideología. Dice, pueden estar más o menos sistematizadas, pueden ser más o menos teóricas y son susceptibles de ser compartidos por grupos de individuos. Las creencias son disposiciones que pueden expresarse en un comportamiento verbal, en formulación de enunciados, pero también en acciones concretas y comportamientos no verbales. O sea, la ideología no solo se expresa verbalmente, ¿no? Explicando temas, sino, mira, lo que pasa que si realmente damos subsidios qué sé yo, damos subsidios a la gente que tiene necesidades, pues esto va contra la economía. Bueno, pues eso sería la formulación. Cuando tú explicas por qué. Por ejemplo, lo que hacen algunos políticos, no sé, la Meloni o Pascal, todos estos cuando hablan de ciertos temas. Pero también son acciones que actúas. Está actuando la ideología, se concretan aquellas. Las acciones son cuando tú vas a la calle o te metes en el metro y agredes a un inmigrante. Es una acción. Dice, por ejemplo, escuché una noticia, ¿eh? ayer me parece, un juez está rebajando todas las penas a los violadores. Sí. Como hubo cambio en la ley, pero se han cogido y entonces ese juez, ¿cómo será? Entonces, que tiene una ideología particular sobre las mujeres, entonces, el que las violen no está bien. Bueno, ese es un tema que ahora ya sabes que se está estudiando, por si hay ese resquicio, probablemente el legislador reforme un poco la cosa, y si no, bueno, ya veremos, eso es un tema de hoy, ¿no? Bueno, y por otra parte, comportamientos no verbales. O sea, son enunciados, son proferencias expresadas, explicadas incluso, y te explican por qué, conductas, por ejemplo, agredir a alguien o insultar a alguien, todo este tipo de cosas, o no verbales. Un gesto, no hacer caso, alguien te pide por favor, alguno que te pide por la calle ni lo mira. Conductas no verbales de desprecio y de anulación y de eliminación en el fondo real de las otras personas. Bueno, pues esta es lo que yo quería. Si queréis, bueno, yo creo que como tenéis el esquema,
yo aquí podría hablar muchísimo, muchísimo, porque creo que se puede hacer un análisis muy serio. Mira, los psicólogos y algunas ramas de la psicología, no solo el psicoanálisis, sino otras, lo que tratan es ver qué hay en la base de lo que tú te está pasando, por qué te pasa lo que te pasa, por qué actúas como actúas. Hay un video que recomiendo verdaderamente, porque en el grupo de América Latina, yo le llamo el grupo América, es un seminario parecido a esto, pero en el fondo completamente distinto porque cambia la gente. Invitamos a Silvia Artigues, que se dedica a lo que es el asesoramiento filosófico. Yo lo recomiendo, sinceramente, lo recomiendo. Entonces, donde ella lo que hace es, ella no hace terapia, porque luego hay tres partes, esto avanzado, ¿no? Porque luego hay uno dedicado. ¿Qué diferencia hay entre la asesoría filosófica, eso, y la terapia psicológica? Bueno, en el fondo no hay, son muy diferentes. El asesor filosófico no cura, el asesor filosófico lo que te hace es, de alguna manera, te colabora también le gusta a ella llamar acompañamiento, para que tú seas capaz de descubrir qué está actuando para que tú funciones así, ¿no? Bueno, se trata de eso, ¿no? Entonces, pero si nosotros esto lo hacemos no solo en lo individual, sino socialmente hablando, ¿no? Claro, es muy difícil fomentar, o sea, lograr que el ciudadano tenga un nivel aceptable de pensamiento crítico. Es muy difícil, pero no nos queda otro remedio. No nos queda otro remedio, porque las sociedades no se cambian a tiros y con guerras, ya está visto, ya está visto, ¿no? Pero tiene que haber una acción, por ejemplo, ya lo he dicho muchas veces, pero lo voy a seguir diciendo, una actividad como esta, de esta universidad de filosofía, que es filosofía, no es una tertulia, no es contar quién era fulanito de tal, es plantear unos problemas para que la gente se cuestione. Es una manera de hacernos crecer conjuntamente como ciudadanos, y es la única manera de cambiar la sociedad. La única manera es esa. La única manera. La acción cultural, y en este caso esta acción de difusión es una acción política. Porque acción política no es... La acción política es decir, una conducta y un asumir unos valores, una ética y una actuación como miembro de la polis, o sea, como miembro de la sociedad. No es Eduardo, que no estoy en ningún partido, pero no se trata de partidos políticos. Yo de momento estoy a favor de que la estructura que tenemos, porque si desaparecen los partidos políticos, pero eso es otro problema. Nosotros somos Eduardo, animales políticos, ya decía Aristóteles, son políticos, ¿no? Porque nosotros pertenecemos a una comunidad y depende cómo actuemos, esa comunidad será mejor o peor. Y nuestra acción individual es importante. No, es que si a mí nadie me ve, yo tiro el papel, los desperdicios fuera de la papelera. Como nadie me ve, pues imaginaos, como nadie me ve, no sé qué, yo hago trampa. El ciudadano tramposo, el ciudadano que no respeta las leyes de convivencia, se está haciendo básicamente daño a sí mismo. Pero hay una serie de cuestiones ideológicas que están en la base. Ha sido muy difícil a veces llegar hasta donde hemos llegado. Bueno, no quiero decir que aquí estamos para esto, para dialogar. Hay gente que tiene mucha paciencia y qué sé yo, por ejemplo, no voy a nombrar, pero que llevan conmigo desde los 7 años que yo estoy aquí. Yo digo, pero es que no te aburres, no, tal y cual, porque... ¿eh? Bueno, entonces, hablando de esto, la función nuestra, ya sabéis que yo este año pasado terminé muy cansado, pero no con vosotros, terminé muy cansado porque ya llevo muchísimos años. Dije, voy a hacerme un poco a un lado y no pude. ¿Sabéis por qué? Porque un filósofo, que también lo sois vosotros, ya sabéis que hay que insistir en esto, aunque matizo mucho, no se puede retirar. Es que tengo dudas. Tengo dudas. ¿De qué? Tengo dudas, muchas dudas, pero siendo una disciplina, la filosofía, como lo es de minorías, ¿hasta qué punto esto puede
enraizar y generar ese bien que la filosofía pretende. O sea, que esto sería una minoría, por ejemplo. Yo considero Sí, que son no, en general, la disciplina de la filosofía la practican o la fomentan o están cerca de ella siempre minorías. sí, y la astrofísica. Pues claro, claro, a ver. Y digo yo, esa minoría ¿sería tan fuerte como para mover esas montañas? Mi pregunta. Bueno, vamos a, cuando entremos ahora en algunas alternativas que plantea esa perspectiva decolonial, voy a contaros experiencias que se hacen en América Latina. Pero las universidades, en la Universidad Popular de Caen, en Francia, Michel Onfray, que ya se ha ido de ahí, se ha cansado, qué sé yo, reunía multitudes. Y en Argentina hay 2 o 3, algunos que son muy interesantes, otros son, bueno, llenan teatros hablando de estas cosas. Y entonces, y realmente, mira, un grupo como que el de aquí, que llevamos años, pero no solo de aquí, sino de otros lugares donde yo también estoy haciendo cosas. ¿Sabes cómo le llamaba Onfray? Y a mí me gusta. Esto es una microresistencia. Somos resistentes, aunque no lo sepamos. ¿Ante qué? Pues ante una sociedad ante una estructura y una composición social que nos avasalla. Es estudiar, leer, adquirir un pensamiento autónomo, ser autocrítico, no solo el pensamiento crítico, sino autocrítico. Eso es ser un resistente, porque entonces no te vas a fortalecerte y no te van a engañar. Y nosotros como ciudadanos, bueno, a veces no tenemos mucho ejercicio, pero bueno, la gente se puede manifestar, la gente vota, hay que votar, ¿eh? Cuando se vota, no, es que yo no me interesa, yo me abstengo, los políticos, pues. Bueno. Eduardo, ¿te puedo hacer una pregunta? Bueno, hemos dicho que ya hemos terminado esta parte, ¿no? Se queda en el aire, como siempre, pero de eso se trata, porque yo soluciones no tengo. Luisa, es verdad, es cuestión casi de fe, pero yo creo enormemente. Yo creo enormemente en la educación, pero lo que pasa es que la educación tiene que salir también de los claustros, tiene que, esas minorías, la filosofía es una disciplina para minoría, es cuando no es filosofía. La filosofía en Atenas, ¿no? Ha pasado muchos años, no era para minoría, se reunían todos los que podían, desde los jóvenes que eran libres, claro, los que no tenían que trabajar, a hablar de estas cuestiones. Entonces, realmente, y nosotros, esto que tenemos aquí es un foro, como el foro, lo único, estamos bajo techo, pero es un foro, es como, también en Atenas estaban bajo techo, no estaban siempre en la plaza, ¿no? Entonces, realmente se va generando una tendencia, se va generando una tendencia. Por eso yo creo que no porque esté yo, la Universidad Popular tiene que mimar la filosofía, porque y además tiene que ser exigente, tenemos que ser exigentes. Por eso insisto yo en que no nos llamamos Centro Cultural Municipal de no sé dónde, nos llamamos, y si no, ¿por qué nos llamamos universidad? ¿Qué diferencia hay entre la Universidad Popular de Tres Cantos y la Universidad Autónoma de Madrid? Bueno, una de las cosas más importantes es que la Universidad de Tres Cantos es una universidad libre, y en el sentido de que las universidades hay investigación y hay docencia y enseñanza reglada y emiten títulos. Aquí no, pero nosotros no tenemos por qué no aspirar a un cada vez mayor rigor en algunas actividades, no en todas, pero en todas también se puede, porque es tan importante ser rigurosos en el análisis científico como en buscar setas del amigo Luis, porque si tú te equivocas ahí te juegas el pellejo. Y además la gente que va a esas cosas cada vez sabe más. Y nosotros también cada vez sabemos más porque intentamos utilizar el lenguaje para que nos entienda la gente. Entonces, por eso por eso no queremos ser minoría. Y la cuestión es que nos podemos entender todos.
Esto esto lo he dicho tanto que ya me parezco a mi abuelo, porque repetía las cosas muchas veces. ¿Eh? Que Cristina quiere hablar. Cristina quiere hablar, que hable. Sí, muy bien, Cristina. No, a ver, mi pregunta es, yo entiendo perfectamente todo lo que has hablado y lo que has conversado en relación a ideología desde el aspecto negativo de las ideologías. Ahora, la pregunta que yo te hago, cuando hablas de plantearse la posibilidad de generar o conseguir un sujeto crítico, un sujeto que tiene determinados valores. ¿Esto no es una ideología también? No. Porque hay autores en el tema mío, en el trabajo que yo hago, que esto lo ponen como el conjunto de ideas que subyacen y que sustentan, por ejemplo, la currícula de la educación de un país. A esto lo llaman digamos, la perspectiva ideológica que tiene este currículum. Entonces yo tengo un currículum que pretende formar sujetos para la producción de bienes, o tengo un currículum que quiere formar sujetos con con una visión crítica de sí, de su persona, del mundo en el que vive. Los curriculistas, incluso españoles, lo plantean de esta forma. Bueno, ¿has terminado? Sí. Bueno, lo hemos comentado. Ahí hablamos, cuando hablamos los otros días, aquí hay un camino estrecho. Vamos a ver. Si nosotros tomamos ideología simplemente como conjunto de creencias, o de ideas, perdón, de ideas, sí, en toda una serie, en todas las concepciones subyace una cierta ideología. No siempre es malo. El problema es que, a ver, por ejemplo, si los pedagogos y los curriculistas, como dices, utilizan esta expresión, me parece correcta, porque es ver lo que subyace en un determinado currículo, lo dices en plural correctamente, porque viene del latín, currículum es singular. Ahí estamos de acuerdo, ahí estamos de acuerdo. Pero ahí nada más, en el sentido de que, pero históricamente hablando, y las figuras que es negativo, ¿eh? Es negativo porque la ideología, digamos, es intermedia, no es una teoría. Claro, pero a ver, a mí me parece que en esto nosotros tenemos, por ejemplo, un problema. En su discurso inicial, el gobernador de Mendoza planteó esto, ¿no? Que quería una ideología, una educación sin ideología. Y yo creo que cuando él hablaba de ideología era precisamente cuando la ideología se utiliza de una manera negativa. Pero el hecho de plantear, yo quiero una educación sin ideología, es también estar planteando una ideología. Ya, pero yo te voy a traducir lo que dice el gobernador. Yo te lo traduzco. Lo que el gobernador dice es que no quiere una educación con una ideología que proceda de los sectores progresistas o de izquierda. Eso está diciendo porque es un señor de derechas. Entonces, la no ideología para él es eso. Pero es ideología. Es ideología, es ideológico eso. Pero lo que ocurre es que estaría bien una educación, pero ¿qué sustituiría a la ideología? A lo que el concepto bueno, vamos a llamar ideología, pues
una filosofía, una concepción ética, unos valores, educación en valores, todas estas cuestiones. Digamos, guiarte por la defensa y por el compromiso con los derechos humanos no es ideológico. Porque los derechos humanos, que son la base de todo esto, de la ética actual siglo XXI, ha costado mucho esa formulación, hay mucho consenso, han confluido muchas filosofías y posturas, y hay algunas cuestiones que son como básicas, ¿no? Que por lo menos teóricamente se acepta. Otra cosa es que luego todas las políticas realmente están implementadas para respetarlos, pero están, esto lo voy a decir cuando veamos esto, cuando están asumidas. Pues eso no es ideológico, porque eso es, vamos a llamarle filosófico o ético o filosofía política, es ética, es ética. Eso no es ideológico. Ahora, en el sentido que tú dices, una organización de los currícula tiene que tener una base ético-filosófica. Si eso es a la ideología que estos pedagogos están refiriendo, perfecto, porque al fin y al cabo los términos no son unívocos, son equívocos, son ambiguos, ¿no? Son multívocos. Entonces, lo que hay que hacer en estos casos es explicar el término. Lo que hace Kant en la crítica de la pura. Voy a entender por tal cosa esto. Voy a entender por sujeto tal cosa. Voy a entender por materia, voy a entender por forma. Si hacemos esto, no tenemos problema. Pero si tú lees la secuencia y además de lo que tú tienes, que te lo tienes un poquito más ampliado, porque yo he hecho un resumen ahora, verás que hay una gran discusión. Este libro de Villoro vale la pena leerlo, porque es un estudio bastante profundo de él, ¿no? Y entonces, estos son usos muy generalizados y la ideología tiene esta base siempre. ¿Cómo actúa la ideología? Porque la ideología te la meten sin que te des cuenta. Este es el asunto. Y a lo mejor estaría muy bien una educación no ideologizada si no lo dice ese señor, porque sería una educación donde los estudiantes, los alumnos, la gente, los estudiantes están fomentando y haciendo crecer su pensamiento crítico, y en vez de que haya ideología, que haya filosofía, y que haya sociología, y que haya ética, y que haya teoría política, y este tipo de cosas. Pero ahí yo estoy de acuerdo. Yo sé que eso está ahí y no lo vamos a, ¿cómo es? Están pidiendo hablar por ahí. Sí, estaba Oliva y luego Oliva y luego está Lidia, que yo he visto. Gracias. Eduardo, en mi opinión, lo que me parece es que para el análisis conceptual, remitirse al concepto de ideología tan próximo a la política, que inmediatamente se lo come el concepto de ideología política. Yo creo que hay un concepto al margen de la ideología política que de alguna manera es el que está en Althusser cuando define el sistema de creencias hegemónico que está en una sociedad, llamado a ser sustituido por otro sistema hegemónico a medida que las generaciones se van sucediendo. Evidentemente, yo creo que la ideología, si somos capaces de desprenderla del terreno de la política, que es muy difícil porque la política está llena de cosas muy variopintas. Hay ideología de partido y pragmatismo político, que es muy legítimo, pero los procedimientos a veces lo son menos. Si nos alejamos del terreno de la política, y por eso nos cuesta tanto hablar de educación también, porque efectivamente está muy próxima al terreno de la política. Si somos capaces de desprendernos del concepto de ideología política, pues seguramente sí podemos percibir, como decía nuestra compañera, que no hay un concepto especialmente negativo, no hay un componente especialmente negativo en la ideología, porque es un sistema que está compuesto, entre otras cosas, por los valores que impregnan a una sociedad. La ideología está... Claro, prescindir de los valores es imposible. Desprendernos de la ideología en este sentido que dicen algunos autores y que desde luego yo creo que es importante hacerlo,
es innecesario porque la ideología está efectivamente, como tú dices, impregnando incluso el comportamiento diario que nos une. Es decir, la convivencia tal como la practicamos está impregnada de ideología. Creemos que efectivamente desde la Revolución Francesa la libertad de una persona termina donde empieza la de otra, no avasallamos de determinadas maneras y todo eso son componentes ideológicos, ¿verdad? A mí me parece que el debate conceptual o la aproximación conceptual más interesante seguramente es tratar de analizar dentro de la ideología del tipo que sea, qué componentes están ahí presentes, sean creencias racionales o irracionales, expectativas bien fundamentadas o no fundamentadas y otro tipo de componentes que van haciendo que ese curso de ideas vayan hacia adelante. Por ejemplo, ya que nuestras compañeras del otro lado del mar están tan interesadas por la educación, creemos que el aprendizaje instruccional funciona, si no, no estaríamos aquí y si no, no se haría ese tipo de aprendizaje en las aulas. Creemos que el aprendizaje por imitación funciona, porque hacemos que se imiten determinado tipo de comportamiento e incluso nos defendemos de comportamientos para que no sean imitados. Estos son creencias, pero son creencias bien fundamentadas, mientras que no se demuestre lo contrario. Y no son creencias irracionales. Por tanto, a mí me parece que el debate conceptual está más en qué conforma aquello que en un momento determinado le estamos llamando ideología o ideologización de educación o de lo que sea, que del análisis nomológico del término ideología pasando por aquí o por allí. Bueno, perdonad que me he extendido mucho. No, estoy de acuerdo. El tema, pero no es solo el problema es que yo quería explicar el concepto negativo, que es el más es el imperante, ¿no? Entonces, nosotros no actuamos, un poco la diferencia entre filosofía e ideología, ¿eh? Entonces, esta es la cuestión. Otra cosa que sí, esa ideología, hay ideologías, lo que decía un poco Cristina, que sus componentes no son solo creencias, son ideas. Lo que pasa es que son ideas qué sé yo, por ejemplo, la educación en valores. Esa educación en valores que en España está legislada, ¿no? Y además la educación en valores son unos objetivos transversales en la educación. No hay una asignatura, porque no sé si seguirá educación para la ciudadanía, pero siempre se formaba a los profesores diciendo, no, pero en valores no solo se educa en esta asignatura, el de matemática, el de educación física, el de filosofía, el de historia y el de química, tiene que educar en valores. Esos son unos objetivos transversales. Bueno, si es eso, me parece bien, me parece bien. Lo que pasa es que la ideologización, esa ideología que nos va a llevar a una ideologización de las cuestiones, es la que estaba yo comentando. Bueno, eso sería un análisis del prejuicio. Sería un buen análisis del prejuicio, ¿no? Previo, antes de... Gracias. Gracias. Lidia. Sí, bueno, a mí hay dos cuestiones que quería comentar. Por un lado es la que ha dicho María Luisa sobre la filosofía, y sobre los que estamos aquí, eso hasta dónde llegamos, ¿no? Creo que sí, que efectivamente, pues como tú has dicho, la astrofísica también es de minorías. Filosofía, vamos a tener que, bueno, o a asumir que es de minorías, ¿no? O sea, el concepto de eso, pero es necesaria. Por otro lado, yo creo que por muy minoritarios que sean, sí que en el tema de la educación creo que se está dejando de un lado lo que es la filosofía. Como han dicho, se basa más en una educación de la producción. ¿Por qué? Pues entiendo porque efectivamente no le interesa a ciertas ideologías vamos a poner a la ideología en general, no vayamos a ser de un lado y otro, que precisamente la filosofía tenga un peso importante dentro de la educación porque hace personas críticas. Yo creo que una de las cosas, de las virtudes de la filosofía es que
te replanteas las cosas, las piensas. Y eso no interesa en general, ¿no? Por un lado. Y luego lo otro, lo que a mí la duda de la ideología en sí es una cuestión. ¿La ideología crea ideas o las ideas crean la ideología? No, bueno, a ver, la ideología técnicamente, tal como yo la he explicado, porque no es la única opción, se fundamenta en creencias. Básicamente, son ideas, las creencias son ideas. A ver, Sí, sí, hay que con distinguir lo que es una idea en sí. Idea es cualquier representación de algo, aunque incluso sea vacía la representación. Sí, sí. Puede ser una fantasía, pues qué sé yo, tú piensas en un centauro, es una idea, pero no existen los centauros. Eso es una cuestión desde el punto de vista de la psicología del conocimiento, sociología. A ver, la ideología se funda en un tipo de ideas que en realidad son creencias, sí, sí. porque están infundadas. Este es el problema. El discurso ideológico no se puede sostener, incluso lo podría articular desde el punto de vista lógico bastante bien, pero si las unidades que tú articulas son creencias no fundadas, el discurso es una falacia, es falso en el fondo. Pero hay muchas creencias que al final yo creo que son falsas, ¿no? Lo estábamos comentando. Mira, yo le hago una concesión porque Cristina, pues de Argentina, sé lo que me está diciendo. Ella es una pedagoga ya muy experimentada, y realmente si hay una nomenclatura en un país o en una realidad, no la vamos a tocar. Es muy importante saber qué estamos entendiendo. Probablemente cuando el gobernador del cual yo no me fío, hace una crítica que tiene que no ser ideológica, pues seguramente la ideología que están sustentada debe ser muy buena. Debe ser muy buena. Pero entonces tienes que, digamos, entender el significado un poco por el contexto, ¿no? Entonces, no nos podemos meter ahí. Hay una serie de situaciones, claro, es que el lenguaje en estas disciplinas y en todas es bastante ambiguo y tiene digamos, unas referentes culturales, sociales muy específicos. En nuestra realidad, por eso las ciencias, por ejemplo, la física, adopta el lenguaje formal para evitar la ambigüedad. Y una fórmula, o la lógica, por supuesto, y una fórmula lógica da lo mismo para un chino que para un mexicano, ¿no? Pero en el caso nuestro, la ideología, a mí me gusta mucho en el fondo lo que diría Ortega cuando él hace la distinción entre creencias e ideas. La ideología sería un sistema de creencias que funcionan como ideas. Ojo, para aquel que cree en Dios, creer en Dios puede ser ideológico, aparte de otra cosa. ¿No? Yo no voy a reducir la creencia en Dios a pura ideología, pero genera ideología. Entonces, el que cree en Dios es una idea tan tajante, tan definitiva como que existe, qué sé yo, el río Tajo o algo por el estilo. Sí, luego entonces lo que mi pregunta ha producido es la ideología la que capta las creencias o ideas para llamarse ideología, para ser ideología. No, bueno, es como el sistema tal. D, es el sistema D. La ideología como tal, a ver, una ideología, para explicar una ideología tendrás que al menos resumirla en X enunciados formulados a su vez con creencias o con ideas para ver qué quiere decir, ¿no? En ese sentido. La ideología es, mira, la ideología, a mí me gusta mucho, digamos, cómo se forman, ¿no? Un poco la relación de infraestructura y superestructura. La infraestructura son cuestiones, maneras de vivir concretas, cómo vivimos, cómo producimos, cómo conseguimos el sustento, cómo nos relacionamos para organizarnos en grupos más complejos. Eso genera unas maneras de pensar que por otra parte, sí, pueden actuar de una manera autoritaria, pueden actuar de una manera ideológica o no. Luego,
A lo Sí, mejor sí. soy un poco, me cuesta entenderlo. O sea, entonces, si yo lo veo así, ¿no? Que las ideologías captan creencias o ideas, o las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Y entonces ya es una ideología. Pero yo como la vuelta al contrario entonces también se da. O sea, las creencias son las que crean la ideología. Sí, claro, son la base de la ideología. De la ideología. Luego han de haber primero unas creencias generalizadas para crear una ideología. Claro, pero fíjate, yo ahí di unas características primero, que son conjuntos de creencias, no son aisladas. Sí, sí. Se pueden las ideologías expresar en enunciados, pero también pueden ser actitudes verbales o no, perdón, actitudes, comportamientos de agredir a una persona, por ejemplo, Sí, sí. por unas características, o no verbales. Entonces, realmente es un conjunto, pero que no son solo ideas o creencias, son comportamientos, Por actitudes, supuesto. Sí, e sí, incluso reacciones, qué sé yo, algo que te da asco, que te da miedo, lo diferente, lo desconocido, a lo que tú le tienes miedo. O, por ejemplo, habría que ver por qué se ha ideologizado en las culturas, en algunas culturas musulmanas, vamos, de base islámica, el cubrir a la mujer. Habría que ver porque ahora eso actúa de una manera tremenda, ¿no? Por las Bueno. palabras de Lidia, yo concluyo, no sé si estaré errada, probablemente sí, que la educación puede ser una ideología. No, la educación como tal no. La educación puede, a ver, la educación puede ser muy ideológica y al mismo tiempo, a ver, cuando educar es adoctrinar, Vale. es adoctrinar. Educar puede estar bajo una conciencia ideológica. Hombre, faltaría Porque más, faltaría más. Ya la educación es ideología. No, la educación no es que sea ideología, la educación es como decir, respirar no es ideológico. La educación nos educamos siempre, de una manera u otra. Lo que pasa es que se puede educar de una manera, digamos, avasallando al educando, adoctrinando. Sí, por ejemplo, la educación en realidad para Paulo Freire, uno de los títulos es práctica de la libertad, ¿no? Entonces, a ver, nosotros cuando aquí decimos, y no es una mera pose mía ni nada, yo aquí no enseño nada porque yo no enseño nada. En el sentido, a ver, sentados que yo he puesto este esquema que es realmente para conducir el debate, ¿no? y el diálogo, pero no es que esto sea la verdad. A mí yo no puedo enseñar. Puedo enseñar en el sentido de mostrar, ¿no? Pero no en el sentido de cuando la educación tú la entiendes como un proceso, digamos, de diálogo, de lograr que los chicos, por ejemplo, en el caso de los jóvenes, piensen, se planteen las cuestiones y presentarlas abiertas y donde hay varias posibilidades. Ahora mismo estamos dando vueltas sobre el término ideología, no porque sea una actitud diletante, sino simplemente porque Cristina nos está planteando una manera de entender la ideología que sería de la que no es mala. Yo la voy a usar como algo malo, por eso la he usado, porque yo cuando hable de este tema voy a usarlo como algo malo. Cuando yo discutí el tema de la perspectiva decolonial, yo considero que está muy ideologizada. Para mí, la educación es dar libertad. Y dando libertad ya estamos ideologizando. No, nos faltaría más. Estamos asumiendo unos fundamentos éticos muy sólidos que tienen que ver con los derechos humanos. Eso no estamos ideologizando. No, para nada. No, para nada. Y luego, por ejemplo, esto nos podría llevar a un lío impresionante con América Latina, porque esto en la acción política, la ideologización de los discursos, lleva a eso tan denostado, que se usa en todas las direcciones del famoso populismo, que esa es otra. Pero se usa en todas las direcciones. Porque se usa a gobierno, a ideología, porque son ideologías, por ejemplo.
América Latina habría que distinguir entre filosofía política o ideologías, porque las ideologías no solo son la ideología fascista o la ideología, qué sé yo, del capitalismo o del gran capital, no es solo eso. Se puede ideologizar los otros discursos y cuando están ideologizados, pues pueden hacer daño. Por ejemplo, se te puede ir la mano en los temas del feminismo, donde prácticamente tengas que pedir perdón por ser varón. Oye, perdonadme, yo como no soy mujer, soy tal y cual, ¿no? Estoy un poco caricaturizando. Yo apoyo el feminismo, por supuesto. Pero se ideologiza muchas veces, de una manera brutal. Entonces, eso es desviar. Hay muchas, mira, todo lo que ahora estamos luchando por la igualdad, por la inclusión, por la visibilidad, como se nos vaya la mano, lo vamos a ideologizar y espero el remedio que la enfermedad es contraproducente. No voy a entrar en los análisis que son muy complicados, ¿no? Muy complicados. O sea, porque claro, muchas veces parece que son solo la ideología, como, más que, no solo, sí, vamos a ver la ideología, las creencias, que pueden actuar de una manera inconsciente, que pueden actuar en nuestras acciones y también hasta en los no verbales. Tenemos que respetar que esas existen. Tenemos que respetar que esas existen. Y entonces, si nosotros imponemos que nosotros somos los que tenemos la verdad y los otros son los equivocados, o hay un problema serio. Porque hay muchas cosas tan asumidas casi visceralmente. Yo el otro día comentaba de algo respecto a un tema y digo, bueno, a ti yo te comerías un perro, una buena paletilla de perrito así hecha al horno. Te da asco, ¿verdad? Te repugna. Pues hay gente que la come. No todo el mundo en China. Me decía, no, es que en China no, sí, pero en algunas culturas sí. Perritos además criados para eso, como creamos también a los corderitos y a los lechoncitos que no los dejamos vivir mucho más allá. Bueno, el rechazo visceral a ciertas cosas está ahí. Entonces, como no lo comprendamos, no vamos a poder incorporar y no vamos a poder dialogar. Los temores están ahí. El temor hombre, el temor al inmigrante, el temor a lo diferente, todo esto muchas veces tiene que ver con la ignorancia, pero bueno, hay que reconocer que los pueblos, hoy en día se utiliza el concepto de muchedumbre, hay una gran ignorancia. Yo creo que la gente cuando va a votar en las elecciones hace un análisis crítico de las situaciones o vota un partido como eres del Atlético de Madrid o del Barcelona o del Real Madrid. Y lo que diga tu partido está fenomenal. Y ves lo que dicen los de tu partido. Y estás deseando escuchar a lo que dicen tus dirigentes. Y escucha las emisoras y lees los periódicos que van a decir lo que a ti te gusta. Pues así no vamos a ninguna parte. El camino es largo, por supuesto. Es largo. Pero luego se va por otro lado. En la historia se va por otro lado. Algunos dicen se cayó un misil en Polonia, a ver, están buscando a ver cómo hacemos para que nos metan en la guerra, porque lo que quieren, pero ojo con eso. Pero sí, podría ser entonces un poco lo que estamos hablando de las ideologías y cómo pueden hacer, precisamente sería la educación, y yo digo lo que estaba comentando antes, la libertad de la educación, yo creo que es sobre todo hacer personas críticas, para que puedan discernir, pensar que lo que te están diciendo, si es lo ya no... Las creencias, por supuesto, están ahí arraigadas dentro de nosotros. Eso es complicado quitar. Pero sí, dentro de otras cosas, sí que te hagan evaluar cuáles son las opciones, qué está bien, qué está mal, mirarlo desde un punto de vista ético, moral, no solo económico, como a lo mejor ahora se hace. Entonces sería primordial que para poder luchar luchar en el sentido contra la ideología que te quieren meter sí o sí, pues sería sobre todo hacer personas críticas para que puedan buscar el camino, ¿no? Pero mal nos vemos con haber quitado de los colegios. Ya, sí, sí, estoy de acuerdo. Bueno, lo primero que que he podemos dicho hacer es dar por zanjado, porque estamos, como muy bien ha dicho Oliva, es una discusión casi nomológica, una cuestión de términos. Lo importante es, vayamos más allá del término
Y bueno, tenemos que fomentar ese pensamiento crítico, ser lo más libres posible, lo más informados posible, este tipo de cosas, ¿no? Pero por otra parte, tenemos que poder aislar un tipo de discurso que tiene una serie de componentes muy parecidas en todo el planeta ya. Normalmente hay una, por ejemplo, qué sé yo, la antivacuna, el negacionismo, una serie de cosas son comunes. Son comunes, son asonadas, que se están produciendo en distintas latitudes muy parecidas. Hay un tipo de personaje de futuros salvadores de la humanidad que se están perfilando, que parece ridículo y que uno no apostaría nada por ellos. Y sin embargo ahí los tenemos. Yo en su momento no apostaba nada por lo que iba a pasar en la Comunidad de Madrid. Ahí estamos. Y bueno, ¿cómo es posible que esto pues está? Sí, O sea, y esto que ha entrado por la no, se ha votado. Se ha votado. sí. La gente vota por esas cosas. Porque se confunde la libertad con tomar caña. Sí. Mi pregunta está un poco en torno a esto que hemos vivido el domingo. Todas esas personas que desde mi punto de vista ha sido fantástico porque se han manifestado en contra de algo que anteriormente les han prometido y que no han cumplido, ¿serán capaces de votar algo que dé fruto? ¿Algo de qué? Eso es de nota. ¿Serán capaces de votar algo que dé fruto en contra de lo que nos dijeron anteriormente? Hombre, yo espero que los que fueron a la manifestación voten de una manera correcta ahora, pero no todo el mundo fue a la manifestación. Pero, ¿qué dices tú, Oliva? Que no. Que el comportamiento del voto y el comportamiento de las manifestaciones tiene que ver con la distancia temporal. Totalmente, sí. Que no le he oído Sí. O sea, que se les olvidará de aquello. Eso, que falta todavía tiempo para que eso. Que si ha ido bien en el médico la semana antes, pues ya está. Sí, esa es mi duda, esa es mi duda. Bueno, no vamos a dejar aquí. No, tengo que plantear algunas cosillas, muy poco. Lo vamos a dejar aquí porque, como aprenderéis, era solo una cuña introductoria y vamos, lo estamos convirtiendo, este debate va a estar. A ver, en este curso siempre hay unos temas transversales que aparecen siempre y vuelven a aparecer y vuelven a aparecer. Como realmente hay unos temas muy concretos que vamos a ver, que tienen que ver con la existencia cotidiana, digamos, en el fondo, la salud, la muerte. El tema de la muerte es un tema que tenemos este año. Ya lo hemos abordado una vez, pero este año espero que desde otra perspectiva también lo vamos a abordar. Entonces, tengo que... El tema de la muerte. Bueno, está tremendamente, es terrible el tema de la muerte. Si quisiéramos aplicar esta cuestión, ideología, no ideología, podríamos hacer un análisis. Yo lo voy a hacer desde otra perspectiva, pero el tema de la muerte es un tema crucial, en muchos aspectos. El tema de la salud, el tema del trabajo, son los temas que vamos a tratar. El tema del trabajo, por ejemplo. Claro, aquí hay gente que ya ha cumplido un ciclo laboral, pero puede recordar. Sí. Son temas que vamos a continuar. Aparecen estas cuestiones. En el tema de la religión, no lo vamos a hacer aquí, ¿no? Pero, a ver, simplemente pensemos que es muy probable, no muy probable, vamos, me lo apuesto, que aquí hay gente creyente, católica, creyente. Me apuesto eso. No sé cuánto, no importa. Creo que sí. ¿Por qué? Porque en todas partes lo hay. No. Pero luego habría que ver. Si dice creencia católico creyente, Hay mucho, ¿en qué crees? Bueno, si nos metiéramos ahí, es un tema... Que no, María Luisa, estás hablando de una serie de creyentes, pero no es eso la religión los creyentes. Hay más clases de creyentes y hay clases de creyentes que piensan y piensan mucho. Claro. Entonces, mira, Dussel, que lo vamos a nombrar en el tercer apartado, uno de los planteamientos de
La perspectiva decolonial tiene en uno de sus libros hay un capítulo y habla de los mártires de América Latina. Los mártires de América Latina, yo voy a decir algunos que conocemos porque son españoles, los del Salvador, Ellacuría, el otro, toda esta gente. Los mártires, hay muchos mártires, gente que precisamente por ser católico, yo no digo cristiano porque en América Latina ser cristiano se confunde con, los cristianos son más bien los evangélicos, ¿no? Con por una versión del cristianismo que hasta lo sigue hasta Bolsonaro. Básicamente es de cabecera de Bolsonaro. Pero esta gente es una creencia que no es una mera creencia, es una adhesión a una manera de vivir y a una manera de actuar, y entonces nos podemos meter en el mismo saco. Bueno, es un gran tema, ya sabéis que es uno de mis temas preferidos. El tema, a mí siempre se ha dado por un ateo contumaz, y es uno de los temas que yo más, que más me gustan, y por eso uno de los, digamos, de las reuniones o clases o sesiones que a mí me gustó más o me parece importante, por ejemplo, cuando estudiábamos a Feuerbach, ¿no? La esencia del cristianismo, que es un libro magnífico, por ejemplo. Y resulta que parece que, bueno, la versión del cristianismo que da Feuerbach es impresionante. Se ponen los pelos de punta en el buen sentido de la palabra. Bueno, lo dejamos ahí, ¿eh? Vamos, no, pero no nos vamos, no nos vayáis, tenemos aquí, a mí me pagan hasta las 2. Luego me van a descontar, si no. Vamos a ver, este asunto. Antes de ver la perspectiva decolonial, yo digo, voy a hacer una paradita en la perspectiva en la colonización de América. Yo no es que defienda. Primero, cuando España como potencia en el siglo XVI, bueno, finales del XV, en 1400, va a América, fueron los de los primeros. Bueno, al poco tiempo fueron otros, portugueses, ingleses, holandeses, franceses, alemanes. O sea, que la historia de la expansión de Europa es la historia de imperialismo. Por otra parte, si hay un vídeo de Gustavo Bueno, aquel filósofo asturiano ya fallecido, cuando habla de democracia, habla de un tema muy importante de nacionalidades, de estados, de violencia. Todos los estados que existen han sido conformados violentamente. Y todos han sido resultado de guerras, de dominación, de usurpar derechos. No hay un solo estado, hablando incluso de temas que tenemos aquí relacionados con los independentistas. Todos han sido violentos. Ha habido los imperialismos, Europa ha sido imperialista en todas las latitudes que ha podido y sigue siendo. Ahora ellos hablan mucho del norte. Yo todavía no voy a entrar en el tema de la perspectiva de colonial. Ellos ponen el norte, Europa y Estados Unidos, que yo lo ponen en el mismo saco, y yo creo que hay una ideologización negativa. No tiene nada que ver Europa con Estados Unidos. Y el que ha recorrido un poco Estados Unidos, lo puede saber. Estados Unidos es América, pero América, como es toda América. América, en el fondo, es América profunda. Actualmente, en el fondo, casi toda es América profunda. En un sentido no excesivamente positivo. Entonces, hablando de la ley y del cumplimiento de la ley, aquí en este librito hay ya legislación de los reyes católicos, que no fueron precisamente un modelo, pero los reyes católicos legislan que el nativo de América es súbdito de la corona en el mismo, el mismo nivel que el de Salamanca o el de Toledo. ¿Cómo que se cumpliera? Ah, bueno, es que no se cumple ni hoy en día. Que todos los españoles son iguales ante la ley, no se cumple ni siquiera hoy en día. Y si no, vamos a verlo. Entonces, hay una serie de personas como tipo Bartolomé de las Casas, hay cosas muy interesantes. Pero aquí, para mí, hay una prueba contundente. Tengo un esquema, pero ya me parece que no me va a dar tiempo.
A ver si es esta, no. Bueno, sí lo tengo, pero este no lo voy a poner porque, en todo caso, si hay curiosidad, lo digo otro día. Quería poner otra cosa yo. Bueno, esto. Mirad. Por favor. Esto es palmario. Las universidades... España fue, dominó, hizo barbaridades. Los que me conocen saben que soy lo más contrario a una postura imperialista y de dominación y demás, pero fundó universidades. A la mayoría de los misioneros los obligó a conocer las lenguas vernáculas. Cuando fueron, tradujeron, construyeron, por ejemplo, el guaraní, el nahual, el quechua y todas estas lenguas, la aymara, todas estas lenguas, ellos hicieron un poco lo que hizo Martín Lutero con el alemán, que la gramática alemana fue uno de los que construyó la gramática alemana, porque era una lengua hablada, una lengua bárbara. Bueno, y por eso el alemán tiene declinaciones, tiene la estructura del latín. Los que han estudiado latino griego, les resulta más fácil estudiar alemán, desde el punto de vista por lo menos gramatical, sintáctico. Bueno, el guaraní es colengua oficial en Paraguay con el español. Y el guaraní, por poner un ejemplo, no lo hablan lo hablan los descendientes de europeos que hay allí. Fijaos la fuerza que tuvo el guaraní, gracias a que tuvo su gramática, su diccionario y demás, y gracias a las reducciones jesuíticas, que fueron las primeras independencias que se produjeron en América, fueron las reducciones jesuíticas. Ya estamos hablando del siglo XVI, XVII, XVIII. Los expulsan a los jesuitas, claro. Los expulsan. Porque las reducciones jesuíticas eran completamente autónomas. Son muy interesantes lo que fueron las reducciones jesuíticas. Dice por ahí Leopoldo Sea y otros autores que yo menciono en este librito, que realmente América para España fue la utopía de Europa para España. Estamos hablando la parte de Hispanoamérica, pero también habría que ponerla pero la conquista lusa fue diferente. Pero hoy en día sí hablamos de Latinoamérica, pero Hispanoamérica es solamente la española. Y entonces realmente intentaron construir una utopía. Para eso habría que conocer cómo funcionaron. No todos eran esclavizados en cierto punto en otras latitudes. Las reducciones eran completamente distintas. Prácticamente no podían ir los españoles, solamente se les daba asistencia, avituallamiento y se quedaban 2 días y se iban, porque ahí no querían, había comedores, era todo comunitario, los talleres, tenían casas individuales, yo las he visto, están las ruinas, que se pueden ir a las ruinas de San Ignacio, tenían viviendas unifamiliares, de piedra, no sé ni cómo, de dónde las sacaron, porque ahí no había piedra. Bueno. Pero fundan universidades. Las universidades de América Española están entre las más antiguas del mundo. Había un puñado de universidades europeas cuando se fundan estas universidades. Esto hay que decirlo. Me tengo que callar para que no me tilden de quién sabe qué. No me voy a callar, lo voy a decir. En Salamanca, pocos. Hubo profesores nativos de América, indígenas, formados en universidades hispanoamericanas, en la de México, en la de Charcas, en la de Lima, y fueron profesores. Hubo gobernadores de pocos sitios indígenas. Pensemos en los alemanes, en los holandeses, en los ingleses, en algunas, pocos. Por ejemplo, la universidad de la que luego fue la Universidad de Córdoba en Argentina, que pues se estudiaba Descartes al unísono que en Europa. Llegó el discurso del método y las obras de Descartes, porque había imprenta, por suerte, a lo mismo que en Europa. Y un movimiento cartesiano racionalista en lo que es ahora Argentina. Bueno, y esta es la lista de todas las universidades que se fundaron en América en la época española. Son 22. Desde mi punto de vista, a lo mejor estoy errada también,
esas universidades se crearon porque como se dio el mestizaje, los señores feudales que emigraban desde España hacia estas tierras, pues se unían a mujeres oriundas de la zona. Esos hijos que nacían, esos señores feudales, o como les queramos llamar, no, feudales no, pero querían tener una educación para sus hijos. Y entonces, me imagino que... Buscamos, lo dejamos para el turno de preguntas. Siempre hay un alumno que funciona como Luisa, que por un lado me gusta. No, no, te va, no. Espérate un poquito. Vamos a ver. Estas universidades son 22. 22. La última, que me dice, ahí estudié yo. En la última que está en la lista, es la Universidad de León en Nicaragua, que he estudiado Edwin ahí. Tengo un exalumno de la Universidad de León de Nicaragua. La primera, algunas se llaman colegios, lógicamente eran colegios máximos, pero bueno, en España también, el Colegio de Navarra en la Edad Media es una universidad, ¿no? Fijaos, solo pongo, en el 92 pongo simplemente la referencia del viaje de Colón. En el 23 Pedro de Gante funda en México la primera escuela para indios. Esta fue escuela para indios. O sea que a los indios no solo no sé qué. Luego, se inaugura el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco en México en el 36. Santo Domingo, San Marcos de Lima, Universidad de México, Charcas, Santo Tomás de Santa Fe, no es Santa, San Fulgencio de Quito, San Luis de Quito. Los jesuitas fundan las misiones de Paraguay. Esto lo he puesto en la lista porque es muy importante. No son universidades, pero Colegio Máximo de Córdoba, 1613. Esto es Argentina. Aquí llega, se publica el discurso del método de Descartes en 1619. Llega ahí y hay una escuela cartesiana. No solo eran los españoles, los mestizos, y bueno, y así seguimos. Por supuesto que hubo mestizaje, como también ha habido en los sajones menos, pero ha habido. Pero en España, por ejemplo, está documentado, es uno de los pocos colonias donde hay un mestizaje al revés. Hay varios documentos. Yo esto no he puesto casi nada. Por ejemplo, una expedición de doña Mencía de Aragón, Mencía de Aragón, va con un grupo de mujeres nobles comandando un barco. Esto para feminismo es muy interesante. Y se van y se casan con dignidades indígenas. Entonces, hubo un mestizaje muy importante. Los españoles que fueron al poco tiempo, sobre todo los que estaban, por ejemplo, misioneros en la educación, dominaban las lenguas autóctonas. Dominaban esas lenguas. Bueno, y todo esto, digamos, es un dato que quería dejarlo antes de hoy, de que desconvocáramos, porque yo casi os invito a que, porque claro, esto está muy clarito. Mirad, lo tenéis, yo lamentablemente, este librito, los que quedaban son estos que están aquí, que se acaba de llevar uno Marisa. Los queréis, los podéis comprar si queréis, no porque yo dedique a venderlo. Y luego si no está en ebook, en Kindle de Amazon. No los tengo, ni siquiera tengo los archivos, porque yo lo que he hecho, yo me he tenido que comprar mi ebook, los Kindle los compras. ¿Qué hago? Tú lo metes en el Kindle, ahí lo subrayas, lo sacas y lo puedes pasar a Word, pero no el libro entero. Amazon lo tiene muy... yo tengo que comprar este librito, lo he tenido que comprar, ¿no? Y este también, claro. Bueno, si lo queréis, algunos, pues quedan 3. No da lo mismo. Bueno, pues en este librito vais a ver bastantes curiosidades. Quizás os voy a leer cómo termino yo, porque esto en realidad nace de una ponencia que yo hice en Sonora, en un congreso de Historia y Antropología de América hace como 20 años. Y termina de la siguiente manera que me gusta. He hecho muchas consideraciones. Digo, ante la degradación, la opresión, el saqueo y el abandono en que está sumida gran parte de la humanidad, la respuesta de América Latina, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debe hacer América Latina?
debe ser una apuesta por la vida, por lo que podemos concluir con unas palabras de Gabriel García Márquez. Así terminé mi intervención en ese congreso. Porque claro, América Latina tiene mucho, yo creo que América Latina a España tiene mucho que aportarle. América Latina es la joya de la corona. Quizás no sea la más feliz de las metáforas, pero realmente la proyección de España, somos 600 millones de hispanoparlantes. ¿Cuánto hay en España? El español, el castellano es una lengua de muchísima gente y que realmente tenemos mucho que aprender de allí. Sería muy interesante comprender, ilustrar cómo va y viene las distintas influencias. Y también habría que decirle a los políticos, en la política exterior, el papel que podría jugar España, no como siendo el rey de la Commonwealth, no es por qué no te callas de nuestro ilustre emérito y respetuoso, por otra parte, con Chávez, ¿no? Sino que podríamos tener un papel muy interesante, siendo interlocutores intermediarios. Nos metemos en política exterior, si queréis, porque como veis, esto deriva a la política. Y dice así, García Márquez: ante esta realidad, os sonará a alguno, es sobrecogedora, que a través del tiempo debió parecer una utopía, América, los inventores de fábulas, que todo lo creemos, nos sentimos con el derecho de creer que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía contraria, una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por nosotros, falta aquí una cosa, ni la forma de vivir, ni la forma de morir. Donde de veras sea posible la felicidad, donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre esta tierra. Gabriel García Márquez, en 100 años de soledad. Entonces, es que este es un discurso que está vigente. América Latina, se podría hacer un seminario sobre América Latina. América Latina no solo tiene que redefinirse, hay varios autores, Leopoldo Sea, el mismo Leopoldo Sea, que tiene unos textos muy interesantes que están aquí, o lo que va a decir luego Dussel, o lo que va a decir Rivera Cusicán, que Silvia creo que se llama, es una boliviana que os va a encantar. Eso sí que me gustaría en la próxima reunión hablar de Dussel y de Rivera Cusicán, que sí vamos a hablar. Bueno, va a estar dedicado a ello. Pero también hay un portugués que yo recomiendo muchísimo, a Boaventura de Sousa Santos, que tiene unos escritos sobre el pensamiento decolonial muy interesantes. ¿Por qué? Porque fijaos que no es que nadie sea superior a nadie, simplemente que las características de lo que es ese continente, los continentes son África, que habría que entrar en África, gran desconocido, Asia, Asia Próximo Oriente, Lejano Oriente, América, es muy interesante. A la hora de también, no solo, porque cuando yo allí comentaba, hace poco, ¿no? En la discusión que tuvimos, el debate hace 3 años, de lo decolonial, decía, pero es que esto no sois vosotros los que estáis colonizados, nosotros también estamos colonizados. En Europa estamos colonizados por un pensamiento único, estamos por un pensamiento ideologizado. Y nosotros también tenemos que liberarnos. El tema de la guerra de Ucrania, no me voy a meter en berenjenales, pero el tema de la guerra de Ucrania, yo no, por supuesto faltaría más, no voy a apoyar esta salvajada, pero está tan ideologizado, algunos personajes, aparte de Putin, me dan un yuyu a mí, disfrazados cada vez están más musculosos algunos de ellos, ¿os dais cuenta? Con estas camisetas así, vestidos de verde oliva. ¿Cómo les gustaría meternos en un lío descomunal, no? Y entonces, y los discursos, la mujer de nuestro presidente creo que fue con los colores de la bandera de Ucrania, dijo un periodista, está vestida de nuestro presidente. ¿Y nuestro presidente del gobierno? Sí, tenemos una mujer de presidente. ¿No tendrían que las mujeres de los presidentes estas cosas de ahora donde están en... Bueno,
Pues nada, para Lidia y los nuevos, pues esto es así. Unido el berenjenal inicial, yo voy a volver a la presencialidad pura en cualquier momento, aviso, ¿eh? Y si no,